4 de la tarde, 42 minutos. Está linda la jornada. Durante la noche cambia un poco el viento y va a refrescar. Después lo repasamos con tiempo. Como les prometimos, estamos en línea para charlar un ratito con Eric Alcaño, escritor, dirigente, analista internacional, colaborador en Tiempo Argentino y también en el sitio Tectónicos. 2 veces con K les recomiendo ese sitio, les recomendamos ese sitio porque ahí hay análisis de política internacional, de geopolítica, creo yo, como en pocos lugares en este momento, y vale mucho la pena. Ex senador nacional. Eric, Pablo Caruso, Gaby Radiche, Néstor Restivo, Luis Paginiger, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un honor estar con todos ustedes. Para nosotros charlar con vos también, Eric. Muchas gracias otra vez. No, a ustedes. Bueno, me faltó decir en el arranque del programa, hicimos una suerte de paneo de las cosas que estaban ocurriendo en este mismo momento, que el presidente Javier Milei, volando de apuro hacia los Estados Unidos, por la información que tengo, para tratar de que cuando termine la cena de entrega de premios en Mar-a-Lago, en la residencia de Donald Trump, a ver si al final hay un momento en el que se pueden cruzar en algún rincón con el presidente de los Estados Unidos. Eric, ¿cuál es tu primera reflexión después del Día de la Liberación, según lo llamó el propio Donald Trump, a este arancelamiento a mansalva en términos globales? Pensé que se refería al Día de la Liberación por recuperación de las Malvinas, el 2 de abril. No se refería a eso. No. Entendemos que no. No, digamos que parece ser que decidió aplicar la política del presidente Cleveland del siglo XIX y antes de Cleveland la del presidente Grant de meter tarifas a diestra y siniestra por el mundo. Pero la diferencia con los presidentes Grant y Cleveland, de hecho Cleveland creo que era el presidente, un tipo que fue apoyado directamente por la industria norteamericana, era un momento de despegue de la economía norteamericana. Esta cuestión de meter aranceles a todo el mundo, es medio complicado en el estado en que está la economía de Estados Unidos. ¿Sí? Cuidado, puede ser una falsa buena idea. Claro. Es decir, está bien proteger la industria nacional, es obvio, todos los países capitalistas desarrollados lo han hecho, y países que no son capitalistas tampoco, estricto sensu en el sentido occidental, como India, China y Rusia también lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen según un plan. Y lo que uno ve en la actitud de Trump es una cuestión transaccional. México, yo te pongo 30% de aranceles. Ahora vení, sentate y discutí lo que yo quiero que discutamos. Es decir, no hay una verdadera política de reindustrialización o de recuperación de una economía norteamericana que eligió con la revolución conservadora de Reagan, ese otro engendro adorado por Milley, junto con Thatcher, la financiarización. Y es así como hoy creo yo que la economía de Estados Unidos se encuentra con que sus cadenas de abastecimiento y de producción se supo aprovechar muy bien en la era de la globalización y con la Organización Mundial de Comercio y todo, hoy están en jaque, como estuvieron hackeadas durante la pandemia, pero además que ahora no hay pandemia. Entonces, ¿qué? ¿Va a hacer una política de sustitución de importaciones de un día para el otro sin tener las capacidades para hacerla? Así como Rusia hizo sustitución de importaciones a raíz de la guerra en Ucrania, pero con la capacidad para hacerlo. Es decir, en términos futbolísticos, que siempre es complejo hacer las comparaciones con tan noble arte, pero me parece que las medidas de Trump agarran a contrapié a la economía norteamericana. No sé si le puede salir también sin, digo yo, una matriz de insumo-producto para saber a dónde vas a llevar a tu industria, qué vas a fabricar en tu país que antes importabas, y sobre todo insumos tan complejos como los microchips que fabrica Taiwán, que parece que no sé lo que tendrán con perfume Chanel, que parecen ser irreemplazables en el mundo. Entonces, que golpea para negociar, eso es amateurismo. En el fondo, eso es amateurismo, como es amateurismo también que Milei corra a Mar-a-Lago
¿no? Pero horrible, que corra a mar a lago y diga, no, sí, por favor, a mí ayúdame que soy bueno. Si la política internacional no se maneja así, ni siquiera Trump la maneja así. Eric, Néstor te saluda, ¿cómo estás? Hola Néstor, un abrazo enorme. Vos sos un gran lector de libros de guerra militar me refiero, ¿no? Y el anuncio... Sí, de chico me agarró eso, debe ser por los golpes de Estado. Ya varios países, China, la Unión Europea, en fin, muchos asiáticos que parecen ser los más castigados por suba tarifaria, digamos, han anunciado represalias. Nadie está pensando en un campo de batalla, pero digo, vos sabés que muchas de las guerras se iniciaron por temas comerciales. La pregunta es qué consecuencias puede tener esto si efectivamente se aplica, si no es un manotazo sobre la mesa para negociar, sino si en cambio se instalan aranceles súper altos a varios países, ¿qué consecuencias pueden tener en el tablero global? Mira, yo creo que en política una de las cosas importantes es tratar de no cometer más errores de lo que podés resolver en el día. Cuando tus errores superan las capacidades de resolverlos, y en general te va a ir mal. Ejemplo, Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Digo, le creyeron a los algoritmos, porque ahí nacieron los algoritmos de McNamara, que masacraban tantos Vietcong por día que al cabo de 6 meses ya no podía quedar nadie, y sin embargo tuvieron que salir al helicóptero. ¡Uy, helicóptero! ¡Qué raro! El asunto está en que esos países, a los cuales castiga, como Vietnam, que ha hecho una transición, te diría que hasta más virtuosa, hacia una economía de mercado dominada, conducida por una política de desarrollo, por un partido político, hace que no tenga los instrumentos y que empiece a patinar sobre la propia realidad. Y estaba, más allá de que sí, me gustan los libros de guerra y uno piensa que la economía también es la continuación de la guerra por otros medios, pero que sin la intermediación de la política, eso se convierte efectivamente en guerra. Y que vos en general hablás, avisás, ¿sí? Hacés diplomacia, antes decías, mira, si no llegamos de acá a 2 meses a un acuerdo, te voy a poner tantos aranceles. No, pero ¿cómo? A ver, veamos, lleguemos. Lo más importante es la mesa de negociación. Ahora, ¿cómo llegás a la mesa de negociación? ¿Llegás con una guerra militar, como va a pasar en Ucrania, donde Zelensky solo puede firmar la rendición? ¿Llegás a una mesa de negociación política donde vos decís, bueno, vamos a tratar de que el sistema creado después de la Segunda Guerra Mundial no se vaya al diablo, el mundo libre y todas esas cosas? Pues llegás a una mesa de negociación económica donde decís, bueno, yo necesito determinados insumos, veamos cómo vamos compatibilizando el asunto. Pero es que el mundo ya es multipolar, y es el problema que tiene Estados Unidos de no reconocerlo. Claro, de no aceptarlo, claro. De no aceptarlo. Es decir, yo quisiera ser el 9 goleador de Estudiantes de La Plata, pero bueno, ya tengo 57 años. Perdón, ¿de no aceptarlo o de no poder conducir ese proceso? De no aceptarlo, de no llegar, de tener una idea, como que yo quiero ser el nuevo goleador de Estudiantes, y no me da. Yo digo, uy, qué mal que no se pueda hacer eso. Y entonces es ahí donde tiene que intervenir la política para decir, no, las cuestiones han cambiado, veamos en qué somos buenos, qué podemos hacer. Estados Unidos, después de todo, es una gran nación que tiene un enorme mercado interno, pero que carece totalmente de proyecto político. Bueno, pero ahí a eso quería... Déjame cerrar la idea nada más, rapidito. Es ahí donde vos ves que cuando no hay proyecto político, se vuelca a las cuestiones étnicas. La culpa es de los inmigrantes, la culpa es de fulano, la culpa es de mengano, pero son incapaces de llevar adelante y no pueden hacer keynesianismo de guerra porque han demostrado que no pueden proveer de municiones al frente ucraniano. Es decir, se terminó, se sacaron la NAFTA. Sí, claro, apuntaba que, bueno, justamente la falta de herramienta política es lo que caracteriza a tipos como Trump, como Milei, como Bolsonaro. Es decir, pareciera una dirigencia, salvando las distancias entre cada uno, ¿no? Una dirigencia que fuerza los límites a más no poder y que es rupturista de varios órdenes,
pero no por una política en sí, sino por el hecho de destruir, y por supuesto detrás de ellos hay élites que quieren hacer negocios, ¿no? Pero digo, por eso me parece que hay ausencia de política, de plan, de algo, de una visión lógica del futuro. Bien, pero pongámonos un segundo como si nosotros, todos los que están en el estudio y yo mismo, estuviésemos en los centros de decisión de Washington. Diríamos, bueno, a ver, acá hay que recuperar la potencia de Estados Unidos. ¿Cómo venimos en potencia militar? Y no, en potencia militar los rusos han sacado un misil que va más rápido que todo y que es una bomba atómica, se hace una bomba atómica. Ah, caramba, qué problema. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y podríamos tratar de desarrollar nuestras industrias, nuestras pymes, pero las hemos castigado y hemos financiarizado la economía. Hay que volver al tema de las pymes y volver al empleo. Pero para eso tenés que tener una política industrial, que no tienen. ¿Qué les hace falta? Ah, y con América Latina, y el patio trasero está medio complicado, salvo Milei, que inexplicablemente quiere lavar platos en algún barsucho de Miami. Los demás son países soberanos. De hecho, los aranceles que ha subido Trump son los mismos para Petro, que para Lula, que para Milei, que para todo el resto. Es decir, hay una falta de lectura de lo que es el mundo. Lo que decían, a mí me interesa una cosa de los libros. Salió el libro de Todd, La derrota de Occidente, ¿no? Buenísimo, un libro interesante, bla, bla, bla. Ahora, hace pocos días fui a ver entrevistas de Todd, a ver qué dice después de que su libro es un éxito. Y lo que dice el tipo es muy interesante. Lo que el tipo dice es, el Occidente está derrotado, la guerra, lo que ahora está perdido, etcétera, pero lo que nosotros vemos ahora es la dislocación de Occidente, porque Europa quiere continuar la guerra contra Rusia cuando Estados Unidos ya sabe que está perdida. Entonces quieren continuar una guerra contra Rusia sin los Estados Unidos. Digo, van a perder todavía peor. Claro. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que entonces, si Europa quiere hacer un esfuerzo armamentístico, y cae el presupuesto en salud, cae el presupuesto en educación, cae lo que mantiene junto a una sociedad. ¿Y qué vas a alimentar con eso? Podés alimentar a Jean-Luc Mélenchon, que está muy bien, pero también podés alimentar a Marine Le Pen. Claro, ¿Y claro. qué pasa en Estados Unidos? Pasa más o menos lo mismo. Más allá de designar que los inmigrantes son los malos, es que los carteles de la droga son los malos y todo eso. ¿Qué haces con una Sheinbaum que te dice perfecto? Nosotros vamos a ser más duros con los traficantes, pero ustedes no les manden más armas a los carteles. Es decir, es el sistema de desarrollo lo que está en duda hoy. Y es lo que parece que no se nota. Entonces, lo que dice Todd es que al menos sabemos algo. Trump odia a todo el mundo, incluso a los rusos, lo cual lo vuelve a los rusos interlocutores válidos, porque Trump odia a todos, a los europeos, a los rusos, a los chinos, etcétera, pero necesita Rusia, Vietnam, China, India, tanto de Estados Unidos como los Estados Unidos necesitan a ellos. Claro. Ese es el lugar donde vos ves que no hay una caída de imperio inteligente. Eric, déjame preguntarte, estamos charlando con Eric Alcaño, déjame preguntarte por el impacto local. ¿Qué puede significar esto en la Argentina, además con un proyecto de país como el que está diseñando Milei? El problema es que el proyecto de país de Milei creo que está basado en dos ejes principalmente. Uno es convertir a los extranjeros, a los argentinos, en extranjeros en su propio país. Es decir, con salarios en pesos y precios en dólares, nosotros somos extranjeros en nuestro propio país, para no hablar de los derechos políticos y sociales. Y por el otro lado, simplemente para Milei la Argentina es una ocasión para hacer negocios. Cuando hablamos del endeudamiento externo, y esto quisiera ser muy claro, están los bienes públicos del Estado, como puede ser la Fragata Libertad, pero están los bienes privados del Estado, que es el territorio. Y parece mentira que a esta altura del campeonato tengamos que estar pensando en eso. Eso fue una cuestión que se dirimió en la última versión del Código Civil, donde traté de acercar algunas ideas, algunas fueron aceptadas y otras no. Pero los bienes privados del Estado son las caídas de agua, por ejemplo. Es decir, ¿en qué medida, en el afán de no perder, porque el poder es ontológico para Milei,
lo ha probado, no puede pasarse de eso. No es un político, no es un outsider, como dicen, es un tipo que fue prohijado por el establishment económico, por el Círculo Rojo de hace muchísimos años, y es la cara del capitalismo argentino realmente existente, de las 20 o 30 grandes empresas monopólicas privadas, que son las que fijan los precios, que nos hacen ser extranjeros en nuestra propia patria. Porque una vez que haya pasado Milei, esas empresas seguirán ahí. No habrá sido, o no necesitaremos hacer como autocrítica de nuestra década ganada, el hecho de que atacamos las consecuencias con bastante buena suerte, pero que nos olvidamos de atacar las causas. Yo no creo que podemos encarar un proyecto de país con el tipo de gran empresariado que tenemos. Y eso ya no es una cuestión económica, es una cuestión política. Buen debate para saber si se intentó al menos, si no se pudo o efectivamente no se quiso. Me parece que eso abre toda una charla que me encantaría que la tengamos próxima a las elecciones. Tenemos 3 casos, te cito 3 casos nada más, 3 funcionarios de los gobiernos de Néstor y de Cristina que fueron presos, Ricardo Jaime por nacionalizar aerolíneas argentinas, Julio De Guido por nacionalizar Aguas Argentinas, que era de la francesa Suez, Amadou Boudou por nacionalizar las AFJP, Cristina Kirchner, ni más ni menos, con un chumbo en la cabeza, con un tiro que no salió. Entonces me parece que está claro que la discusión acá, en el fondo, es una discusión de política, por lo tanto de propiedad. A ver, dijiste, creí leer que decías que en el afán de no perder, que Milei está dispuesto a no perder, como buen representante de ese sector del poder económico, se puede llevar todo puesto, y ahí es donde mencionaste, por ejemplo, que bienes privados del Estado son los cauces de agua. Es decir, vos lo que estás viendo es que frente a un deterioro, porque la pregunta original era cómo impacta esto a la Argentina, los aranceles de Trump, y vos lo que entiendo decís es, se va a poner todo tan teso, a ver, dale. Y es que el tema de los aranceles en Trump, van a horadar un poco el famoso superávit fiscal que no existe. El problema es interno, no es lo que haga o deje de hacer Trump. El asunto está en qué modelo de país queremos nosotros. Milei llegó al poder con una indiscutible legitimidad de origen, pero mediante el decreto, mediante la ley de bases y mediante las acciones que hace, ha perdido totalmente la legitimidad de ejercicio. Y si nos remitimos a los grandes autores del liberalismo clásico, que sea John Locke, que sea Montesquieu, que sea Rousseau o el que ustedes elijan, el pueblo en estas circunstancias, la ciudadanía, puede ejercer del modo que mejor lo entienda el derecho a la resistencia. Bueno, pero ahí hay un paralelo, ¿no?, entre Milei y Trump. Es decir, esto que decíamos antes, romper las institucionalidades, forzar todo tipo de límites. Lo que hizo Trump, anunció ayer, es como haberse ido de la Organización Mundial del Comercio, más allá que no sirve para nada ese. Por supuesto. Pero es como haber anunciado irse. Y Milei hace lo mismo con las instituciones argentinas. Claro, me voy de la OMC, me voy de las Naciones Unidas, me voy de la OMS, me voy de cualquier institución internacional que no me satisfaga, porque también hay que decirlo, que al final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos crea esas instituciones con la aquiescencia de la Unión Soviética, que era el otro gran vencedor, de un modo donde tengamos espacio para negociar. No en vano Lavrov, el canciller ruso, dice, muchachos, agarremos la Carta de Naciones Unidas y veamos cómo solucionamos todo adentro de esto. Pero el mundo establecido en reglas que nos regala Biden son reglas que no están escritas. Entonces, para el electorado norteamericano, para la audiencia de Trump, el tipo vuelve a ser el hombre fuerte del mundo. Y yo no sé si es si esas ambiciones, a ver, que nos ponga 10% de arancel, bueno, se sufrirá aquí un poco más de lo que se está sufriendo, lo que no es poco, pero cuando le ponen los aranceles a China al 30 y algo %, a la India, etcétera, se está cortando de sus propias cadenas de suministro. Claro. Y es complicado. La guerra en sí, y hablábamos de libros y de guerra, tanto Sun Tzu como el mariscal de Saxe decían que el arte excelso de la guerra consiste en ganar sin tirar un tiro. O sea, mediante los movimientos, mediante la política, mediante la diplomacia, te ahorras una guerra. Incluso te puedes ahorrar una guerra
pagando, como hizo Néstor Kirchner, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo era político, era sacarnos el fondo de encima. Si no podíamos derrotar al Fondo Monetario Internacional en las urnas, o no lo podíamos derrotar en batalla, bueno, páguenles y que se vayan. Una cosa que también dijo Arturo Umberto Illia en los años 60. Eric, no sé si vas a estar de acuerdo, pero me parece que en un año electoral, qué cosa más interesante para ofrecerle a las audiencias que una charla de esta profundidad. Pero venite al piso un día y lo podemos hacer en cuerpo presente. Con mucho gusto. No, a mí me encanta la radio, después de la gráfica es lo que más me gusta. Bueno. Que sí, quedemos así para discutir, para leer, para charlar, porque me parece que la sociedad civil argentina busca desesperadamente una dirigencia acorde para llevarlo a un proyecto de liberación nacional. Miren lo que está pasando en el Sahel, miren lo que está pasando en los países africanos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando ahí es que hubo un capitán, un coronel, un general que lideraron revoluciones militares del tipo del 4 de junio del 43, que fueron apoyadas por el clero musulmán, por el clero católico, por los sindicatos de profesores, por los sindicatos de empleados públicos, por los movimientos sociales, por las mujeres, y que están echando a los franceses de las bases, que están recuperando sus explotaciones mineras. Senegal, que fue electo, el actual presidente de Senegal, porque al primero le quisieron hacer lawfare, bueno, fue el segundo, están para el gobierno, pero en el poder, y en este momento son países, son sociedades que se están aliando entre sí, y cuando Arabia Saudita le propuso al capitán Ibrahim Traoré, el actual presidente de Burkina Faso, ex Alto Volta, le quiso financiar 200 mezquitas, Ibrahim Traoré, que es musulmán, dijo, no, gracias, preferimos hospitales. Tenemos hospitales, rutas, infraestructura. Digo, del Islam nos ocupamos nosotros, que están en guerra justamente contra los fundamentalistas islámicos. Entonces, me parece que hay ahí una idea de remodernidad, de recuperar los valores de la modernidad, pero adecuados a nuestro tiempo. Y en ese sentido, los países del Sahel, Malí, Níger, Burkina Faso, Senegal, Guinea-Bissau, países infinitamente pobres, tienen un proyecto político, tienen una población muy joven que sigue a sus líderes, y por muy musulmanes que sean, tienen ministras mujeres, y el clero musulmán llama a la resistencia nacional contra los terroristas. Entonces, uno dice, bueno, acá está pasando algo interesante en política internacional. Son los nietos de Sankara. Eric, hasta la próxima charla. Un abrazo enorme, gracias. Un abrazo a vos. Gracias. Eric Alcaño charlando con nosotros. Tengo la misma sensación que tuvimos cuando conversamos con Sabino Bacanarvaja hace muy poquito, que es imposible pensar en una buena interpretación de lo que está pasando en la Argentina, de la dinámica política, de lo que tiene que venir, sin tener claridad respecto de qué es lo que está pasando en el mundo, digamos, ¿no? Sí, por lo menos salir del ombliguismo, ¿no? Sí, o entender cuál es la dinámica de las fuerzas que están en juego, qué es lo que se está moviendo, y en ese sentido, cómo te apalancás para tu propio proyecto de país. Hay uno que es muy fácil, que es el seguidismo bobo a alguna potencia con entrega de soberanía, y hay otros que presentan otro desafío. A ver, ya cerramos. Quiero ir al Senado un cachito para escuchar. En este caso está hablando Martín Lustó, del radicalismo, por el tema de los pliegos. Pero Néstor, vos no hablaste un poco de los aranceles. Si querés, un poco a partir de lo que dijo Eric Alcaño, tu mirada sobre la decisión de Trump y el impacto en Argentina. No, yo creo que está en una campaña de romper las leyes internacionales. Estados Unidos tiene un déficit comercial gigantesco, el año pasado más de $1 billón, y él cree que la forma de hacerlo es en forma unilateral subirles aranceles a todo el mundo, con la esperanza de que eso encarezca las importaciones y se genere trabajo y producción interna. Eso va a ocurrir, si es que ocurre, dentro de muchos años, no es algo automático. Y el desbarajuste que crea es porque millones de empresas... Así, por el lado local, un poco lo que decía Eric Alcaño, el imperio se cae pero no se está cayendo ordenadamente. Exacto. Dijo. Y a nivel global, bueno, hay millones de empresas que tienen su plan de negocio, de cuánto le va a exportar a uno y a otro. Y eso se altera, entonces genera un cimbronazo a nivel mundial
que ha generado todas estas caídas de hoy en las acciones, en todas las Es bolsas. decir, prevén que a todas las empresas le va a ir mal, Tiene prevén que desviar recesión. el comercio. Vos sos una empresa que vendías X cantidad de containers de Estados Unidos, estás buscando ahora a quién se la vas a vender. Y eso Claro, genera una competencia internacional enloquecida. Decía Eric Calcaño, se termina complicando a sí mismo los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de los aranceles a China. China le manda o le vende componentes a los Estados Unidos para un montón, de maquinaria que sí se elabora efectivamente en los Estados Unidos, pero que necesita piezas chinas. Agárrate. No, por eso, ese es el desbarajuste que... Pienso que en la decadencia objetiva que está teniendo Estados Unidos, esta es la peor opción, ser un manotazo unilateral con una élite enloquecida como Elon Musk, por eso yo cité a Bolsonaro, a Milei, no es casual, son países muchísimo más débiles que Estados Unidos, pero tienen esa mentalidad de la destrucción, pensando que eso va a ser favorable. Yo creo que va a ser negativo, y por lo que he leído en la mayoría de los medios estadounidenses, lo que se espera es más inflación y más recesión en Estados Unidos. Gracias, Néstor. Por supuesto, la seguimos 5 y 8.